Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. Luego del encuentro que compartieron nuestras promotoras y las primeras 4 familias que participan en este curso, llegó el momento de hacer una parada en este camino hacia la inclusión. Hoy repasaremos los principales temas que hemos tratado hasta el momento y que ustedes pueden encontrar en los capítulos 1 a 5 del libro. Además, consultaremos con distintos especialistas para responder de la mejor manera a las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a nuestro centro tutorial. Mi nombre es Marisabel Manrique y de este modo estamos iniciando un espacio tradicional en los cursos de Aprendamos, la teletutoría. Bienvenidos al capítulo número 7 del curso Todos somos iguales, todos somos diferentes. Inclusión para familias con hijos con discapacidad. Hoy aprenderemos con las preguntas seleccionadas que nos han llegado al centro tutorial. Consultamos a distintos especialistas que colaboraron con esta teletutoría, respondiéndolas de manera sencilla y directa. Todavía hay tiempo de inscribirse en este curso. Pueden hacerlo gratuitamente acercándose con original y copia de cédula a la Fundación Ecuador, a la Biblioteca Municipal o al CAMI más cercano a su hogar. Allí recibirán el libro de texto, que les permitirá, entre otras cosas, organizar, complementar y profundizar lo aprendido en estas clases televisivas. Este libro es el resultado de un arduo trabajo, sobre todo de sus autoras, la educadora Marcia Gilbert de Babra y la trabajadora social Isabel Cueto de Guarderas, a quienes visitamos en esta primera parte del programa. Aprendamos. En la mañana fuimos a visitar a la educadora Marcia Gilbert de Babra, quien nos recibió en la tranquilidad de su hogar. Por la tarde fue el turno de la trabajadora social Isabel Cueto de Guarderas, quien nos estaba esperando en la sede de Fascinar. Conversemos sobre el curso. Ambas son las redactoras y editoras generales de los contenidos del libro. Por eso les pedimos que nos cuenten el objetivo de este nuevo curso de Aprendamos. Hay un objetivo más general y un objetivo muy específico. Y voy a comenzar por el específico. El objetivo específico es llegar a todas esas familias maravillosas que tienen un niño o un joven con discapacidad. Y queremos llegar para ayudar a esas familias a vivir con esa situación, a elaborarla, a comprender mejor a sus hijos y ver cómo ese niño o ese joven con discapacidad tiene los mismos derechos y cómo lo vamos a convertir en un miembro pleno de su familia. El otro objetivo es más general. ¿Cuál es ese objetivo? Si comenzamos con la familia, después hablamos del barrio, incluyendo la familia extendida, que son los parientes un poco más lejanos. Hablamos de las iglesias del barrio, hablamos de los dispensarios, hablamos de las escuelas, ¿no? Y así, suma y siga, hasta que vamos hablando de la sociedad, que es la que la sociedad en su conjunto, las autoridades y los que no son autoridades, los ciudadanos podemos hacer para tener una sociedad más justa, más inclusiva, que significa incluir a todas las personas. Pueden ser distintas por raza, por etnia, por idioma, por peso, por estatura, o porque tienen o no tienen una discapacidad. Pero esencialmente todos somos seres humanos y todos tenemos derecho en esta sociedad. Aunque sabemos que la ley es importante y que debe estar ahí para apoyar, sabemos que la aplicación va a depender mucho también de cómo los padres
abogan por el cumplimiento de esas leyes, cómo una sociedad apoya esas leyes. Entonces queríamos en el libro darle algunas ideas de cómo ellos podían hacer que el cumplimiento de esas leyes sea efectivo, cómo ellos podían protagonizar, ya sea con liderazgo o en pequeñas acciones, recomendaciones, ideas de cómo hacer esto efectivo. En el capítulo 5 cierra el primer grupo de temas a aprender. Aquí encontraremos luz al final del túnel, de la mano de las familias que nos contarán su historia y cómo salieron adelante pese a su adversidad. ¿Qué tuvieron en cuenta para seleccionar e incluir estos contenidos y no otros? Hubo muy largos debates con mi compañera coautora, con Isabel, y con todas las otras personas que capítulo a capítulo fueron haciendo aportes, y también estudiamos con detenimiento cuáles habían sido las respuestas de los padres que habían sido entrevistados y que habían estado dispuestos a compartir su vida, sus vivencias y aquellas experiencias que los habían ayudado a salir adelante. Luego vimos claramente, y muy claramente, que había información estupenda para trabajar directamente con los niños, que mucha de esta información ya estaba siendo divulgada, ya estaba llegando a los padres, que los materiales con los que podían ayudar a los niños con discapacidad directamente también estaban siendo divulgados, pero había poco material de cómo el padre vive su situación de tener un niño con discapacidad, cómo se enfrenta a este hecho, cómo maneja sus sentimientos, que van desde muy dolorosos hasta a veces recibirlos con la resignación que les puede dar una fe y que les dice que hay una intención detrás de esto y que tienen que descubrirlo. Ese tipo de apoyo es más difícil conseguir. Es más difícil de encontrar en discursos, de encontrarlo en materiales, de encontrarlo en general en cualquier material de lectura. Nosotros queríamos apoyar a los padres en esa etapa. Queríamos poderles decir que sus sentimientos son muy comunes, queríamos desculpabilizar y queríamos presentarles a ellos oportunidades que pueden tener en la vida cotidiana siempre, que pueden estar ahí en cada instante de sus vidas, que no necesitaban hacer cosas ni muy heroicas ni muy costosas para que sus hijos pudieran seguir adelante. Muchas lecciones y ejemplos y testimonios que vamos a ver en este programa provienen de ustedes, los padres. Ustedes son los que nos han enseñado a nosotros cómo manejar eso bien, cómo manejarlo de una manera humana, al mismo tiempo cómo manejarlo de una manera racional y no ampliar esa situación que pudiera ser problemática y más bien que una a la familia un gesto más humano, más solidario. El curso, dentro de ese objetivo, no contempla ejercicios específicos para los niños. Eso es muy complejo poder diferenciar todos los distintos tipos de discapacidad y nivel que hay. Es muy difícil. Eso ya se lo tiene que hacer a través de otros medios, pero en un programa de televisión sí podemos trabajar con las actitudes, sí podemos trabajar con los sentimientos, sí podemos trabajar con los testimonios. Y decidimos enfocar entonces el curso en ese sentido, en ayudar al padre a caminar desde el momento que sabe que su hijo tiene una discapacidad hasta que ya entra a la escuela y que vislumbre también la posibilidad de un trabajo en un entorno normal o en un entorno apoyado. Esa decisión de trabajar el libro alrededor de ese tema también tenía que incluir una consideración alrededor de lo que es la discapacidad y de lo que es la inclusión. Y por eso los dos primeros capítulos están dirigidos hacia eso. Para finalizar, las autoras dejaron un mensaje a todas las familias que siguen el curso. Hay que pensar, y yo los voy a invitar a pensar algo que puede parecer muy audaz, pero las diferencias son maravillosas. Las diferencias son normales, son normales. No somos robots, todos los árboles no son iguales, todas las
comidas no tienen el mismo sabor, los colores de piel de nosotros los seres humanos no son iguales, los perfumes no son iguales, son diferentes, los sentimientos son diferentes, las canciones son diferentes y nosotros somos diferentes. Entonces hay que aceptar esa diferencia. Por supuesto, cuando esa diferencia viene acompañada de muchas limitaciones, de mucho dolor, de pena, es difícil pensarlo como una maravilla, pero hay que superar esa pena, hay que aprender a vivir con esa pena sin que nos consuma, sin que sea, pero que sí sea capaz de generar otras formas de manejar a nuestros niños y a nuestras familias. Eso es algo que yo diría principalmente. Y a los niños familias que no tienen niños con discapacidad, lo que les quisiera pedir este curso de manera muy especial es humanidad, solidaridad, capacidad de empatía, de ponerse en lugar de esas otras familias que tienen niños con discapacidad. Usted se los va a encontrar en el barrio, usted se las va a encontrar en los parques de distracción, se los va a encontrar en los supermercados, en los mercados, se los va a encontrar en la escuela. Y entonces ustedes, padres que no tienen niños con discapacidad, tienen que aprender a comprender, a ponerse en el lugar de esos otros padres, de esos otros niños y hacer que su vida pueda ser más normal. Los profesionales pueden hacer solo hasta aquí y los padres de familia pueden trabajar solo hasta aquí. Pero si la sociedad no los acoge, si la sociedad no está dispuesta a aceptarlos, si los amiguitos de la clase no los invitan nunca a sus santos, si van al parque y nadie quiere jugar con ellos, si luego tienen un trabajo y en el trabajo todo el mundo los aísla, si suceden este tipo de cosas en la sociedad, no van a poder jamás ser personas felices y personas que están incluidas. Ser alumno de Aprendamos te permite estudiar este curso en la casa, en el trabajo, con familiares o amigos. Puedes administrar tus propios tiempos de aprendizaje y seguir tu propio ritmo de estudio. Además, tu inscripción gratuita te da acceso a las herramientas para aprender, estos programas de televisión, el libro de texto y la posibilidad de consultar a nuestro centro tutorial las veces que lo necesites, por cualquiera de las vías de comunicación que vienen apareciendo en pantalla. En esta primera teletutoría del curso, hemos seleccionado las inquietudes más representativas que han recibido nuestros tutores para que sean respondidas por distintos especialistas. Pasemos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta nos la hace Teresa, quien llamó desde su casa en la Ciudadela Marta Roldós. Nos dice que vio atentamente los primeros capítulos del curso y notó que los padres no estaban conformes con el modo en que los doctores le habían comunicado la noticia de la discapacidad de sus hijos. Nos pregunta entonces, ¿qué debería tener en cuenta el profesional que da una noticia de este tipo? Para contestar a esta pregunta, recurrimos al psicólogo clínico Lenín Salmón, en la práctica profesional desde hace más de 40 años. Tiene que ser solidario, debe crear el ambiente receptivo en la familia, en la madre del niño, para que sepa ella que están entendiendo lo que a ella le está sucediendo. No es una noticia sobre un evento, es una anticipación sobre un cambio de vida que van a tener todos en la familia. Y cómo la reciba ella la noticia va a determinar en mucho la actitud posterior, que va a ser vital para poder hacer del niño lo que se pueda. La siguiente pregunta nos llega desde Sauces 4. Alberto se inscribió en el curso y aprovechó para dejar su consulta personalmente a una de nuestras tutoras. Nos comenta que últimamente su hijo de 2 años no atiende a los sonidos regulares y nos pregunta cómo puede detectar si tiene sordera o algún tipo de discapacidad auditiva. Para responder a esta inquietud, visitamos a la tecnóloga médica Marta Castañeda en la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje.
Bueno, si es de 2 años, tienen que hacerles exámenes de potenciales evocados, porque ya a partir de los 2 años se hacen los exámenes de potenciales evocados. Pero hoy en día se puede saber si es que el niño o niña nace con problemas de sordera con exámenes de autoemisiones acústicas, que esto lo realizan en las maternidades y en clínicas particulares. Eso sería lo ideal, que todo niño que nace se les haga ese examen, porque es muy importante para saber si nace con una discapacidad auditiva o no. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos con el curso Inclusión para Familias con Hijos con Discapacidad. Ya regresamos con la segunda parte de la teletutoría. Si quieres ser alumno del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, todos somos iguales, todos somos diferentes, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Antes y después de cada emisión televisiva, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono, correo electrónico o personalmente. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Estamos viendo la primera teletutoría del curso Inclusión para Familias con Hijos con Discapacidad. A partir del próximo capítulo retomaremos las historias con nuevas familias que participarán del programa. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En esta ocasión, con la primera teletutoría del curso, Inclusión para Familias con Hijos con Discapacidad. Estamos repasando los temas que aparecen entre los capítulos 1 a 5. A partir de las dudas más representativas que ustedes han hecho llegar a nuestro centro tutorial. Recuerden que ustedes pueden utilizar las direcciones y teléfonos que vienen apareciendo en pantalla para comunicarse con nuestros tutores y despejar cualquier inquietud que tengan sobre los contenidos del curso. Ellos estarán gustosos de prestar su colaboración y responderán con amabilidad todas sus dudas. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. Nos llegó una inquietud vía mail de Eduardo, quien vive en el centro y es papá de un bebé al que le diagnosticaron una discapacidad. Nos escribe preocupado, entre otras cosas, porque no quiere que la vida familiar se vea afectada por invertir mucho tiempo en el cuidado que demanda un niño especial. Le transmitimos la preocupación de Eduardo a la licenciada Malena Bonilla de Crespo, quien lleva bastante tiempo vinculada a la Universidad Casagrande y Fascinarm, donde trabaja con casos de discapacidad intelectual. Cada hijo despierta interrogantes en todo hogar. Cada hijo nos obliga a los padres a mirar en futuro. Y cuando ese hijo nace con alguna discapacidad, claro, hay muchas interrogantes frente a la situación que debemos asumir. Pero podemos buscar apoyo en otras familias que ya tienen hijos de más edad que el nuestro. ¿Cómo habrán hecho ellos? ¿Cómo salieron adelante? Por otra parte, siempre la red familiar es una red de afectos tan poderosos que van a ayudar a las mamás y a los papás a salir adelante frente a esta situación del hijo, porque no se pueden dedicar todo el tiempo solo a pensar en su hijo con discapacidad, porque antes que nada es un hijo. Y aunque hayan temores, también hay muchas esperanzas, hay mucho camino por recorrer, y en el amor filial y en el amor con sus hermanos se van a encontrar muchas soluciones.
y en el resto del apoyo de las familias. Al presentar historias de otras familias con discapacidad que han pasado por situaciones similares a las de ustedes, buscamos fomentar el diálogo entre los miembros de la familia y a partir de allí se pueden generar nuevas inquietudes, como por ejemplo esta que vamos a presentar ahora. Aprendamos. Norma nos llamó por teléfono felicitándonos por el programa. Nos contó que se inscribió en el CAMI de la 29 y Oriente, que está a la vuelta de su casa, y están aprovechando el curso con su esposo Byron. Hace 3 meses fueron padres de una niña con discapacidad intelectual. La niña es preciosa y la queremos mucho, nos dice Norma. Sin embargo, con mi esposo no pasa un día sin que lloremos y nos preguntemos por qué nos tocó a nosotros. ¿Cómo podemos hacer para aliviar este dolor? Isabel Cueto de Guarderas, una de las autoras del libro del curso, colaboró con nosotros y le respondió a Norma. Usted, señora, es una persona que tiene una preocupación muy común a los padres que tienen un hijo con discapacidad. La pregunta de por qué a mí es una pregunta que rondará muchas veces a través de toda la vida de ellos y tiene muchas respuestas. Va a depender de sus valores personales, va a depender de su experiencia personal, de su conocimiento de las personas con discapacidad, de cómo su familia actúa hacia ellos, cómo usted ha actuado antes con personas con discapacidad. Son miles de factores que le van a ayudar a contestar esa pregunta. Pero yo quiero referirme en este momento a una persona que una vez me dijo, ¿por qué no a mí? En lugar de preguntarse del por qué a ella, ¿por qué no a mí? Y al plantearla de esa manera, ella empezó a ver una serie de situaciones en su casa que le permitían dar una respuesta. Tenía un matrimonio sólido, tenía posibilidades de ayudar a su niño en el barrio, no muchas posibilidades económicas, pero tenía una familia fuerte. Ella gradualmente comenzó a contestarse que a lo mejor ella era la persona más adecuada para poder ayudar a una persona así. Muchas veces la pregunta no tendrá respuesta, seguirán habiendo planteamientos alrededor de toda su vida, pero lo importante es que usted es la persona más importante para ese niño y que en la relación con él usted va a ir encontrando diversas contestaciones y asimismo van a surgir nuevas preguntas. No hay una contestación definitiva. La discapacidad llega a todos los niveles, a todas las personas de distintas condiciones socioeconómicas, no está condicionada ni a un cierto tipo de persona, ni a un cierto tipo de bondades o de tipo de maldades. No discrimina, la discapacidad no discrimina. Llega a muchos hogares y a cada uno le toca encontrar esa respuesta, que es difícil, pero que en la relación con el niño va a ir encontrando algunas respuestas. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, de Aprendamos. Estamos llegando al final de esta primera teletutoría, pero antes hay tiempo para una consulta más. Veamos cuál es. Estela es otra de nuestras alumnas que acercó su pregunta personalmente a nuestro centro tutorial. Vivo en la Ciudadela La Florida y tengo un hijo con discapacidad visual que ya está jovencito y me pide ir a lugares solo. Él se maneja bien con el bastón, pero yo tengo miedo que salga sin mí o sin alguno de sus hermanos, porque en el fondo no quiero que le pase nada. ¿Qué tengo que hacer? Acudimos a la Escuela Municipal de Ciegos para que la psicóloga clínica Elsa Cantos pueda contestar la pregunta de Estela. Respecto a los miedos y los temores de los padres, es producto, digamos, de la inseguridad y de la ansiedad que ellos tienen a enfrentar a sus hijos con el mundo, con el entorno que los rodea. Por este miedo que les impulsa a ellos a detenerlos, a no dejarlos, a que aprendan a tener un poco de autonomía y un poco de libertad. Entonces el hijo, digamos, tiene que estar sujeto un poco a la represión del padre, al dominio del padre. Pero una vez que el padre, digamos, llega a este centro con los hijos, logra tener esa autoconfianza, esa seguridad que le da la institución por medio, digamos, de todos los profesionales que trabajamos en beneficio y en función, digamos, de la rehabilitación de las personas con discapacidad visual.
Los jóvenes necesitan tener independencia, necesitan tener libertad, pero una independencia y una libertad controlada. Que digamos que sus padres, digamos, aprendan a tener, digamos, a controlar sus miedos y temores, siempre cuidando a sus hijos y enseñándole a sus hijos los valores, que eso los va a ayudar, digamos, en el entorno en que los rodea, no solamente en el entorno familiar, sino en el entorno de la comunidad y en la parte de la socialización y la sociabilidad. Ellos necesitan ser sociables, necesitan tener seguridad y una buena autoestima. Es importante trabajar la autoestima con estos adolescentes. Llegamos al final de este capítulo, el número 7 del curso Inclusión para familias con hijos con discapacidad, de Aprendamos. Esperamos haber contribuido a responder sus inquietudes en esta primera teletutoría, donde hemos contado con el aporte de diversos especialistas en la materia. De todos modos, los convoco a seguir utilizando las vías de comunicación que están apareciendo en pantalla, cada vez que tengan la necesidad de aclarar dudas o resolver cuestiones vinculadas al uso de los materiales. Allí recibirán la guía amable de nuestros tutores telefónicos. Es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo en el que comenzaremos a transitar nuevas historias de familias con hijos con discapacidad. Chao.